Cuando tenía 13 años, jugaba muchísimo a Fallout, New Vegas. Como muchos en esa época, tenía una versión no oficial que descargué de un sitio poco conocido. Me encantaban los mods. Agregaba armas, trajes, enemigos extraños, incluso criaturas que parecían sacadas de un juego de terror. Un día encontré un mod llamado True Wasteland versión 3.9b. El nombre me pareció raro. No había información en Nexus ni en foros conocidos. Solo un post perdido que decía, versión que ya no se publica. Por supuesto, lo descargué. Al principio todo parecía bien. El ambiente se volvió más oscuro, las sombras más densas y la música cambió por sonidos tenues, casi sin melodía. Pero después empezaron cosas raras. Mientras caminaba cerca de un supermercado abandonado, mi personaje empezó a moverse más lento. Pensé que era un error del juego, hasta que la cámara se movió sola hacia una figura en el horizonte. Alguien con una capa larga, como un guardabosques, pero no se le veía el rostro. Se quedaba quieto, sin hacer nada. Traté de evitarlo, pero cada vez que giraba, él aparecía en algún lugar visible, en una azotea, detrás de unas rocas, o al lado de una cabaña. Era como si me estuviera observando. A veces escuchaba susurros extraños, aunque el juego no mostraba ningún enemigo ni efectos de radiación. Al entrar en una pequeña casa abandonada, la pantalla se oscureció y la cámara se acercó a su rostro. Y por unos segundos vi algo que no puedo olvidar. No era un rostro humano, era como un cráneo con ojos encendidos, y entonces susurró, «No deberías estar aquí». Después la pantalla se apagó completamente y el personaje cayó al suelo. Ningún disparo, ningún sonido. Simplemente se terminó la partida. Pensé que era parte del modelo, pero cuando intenté cargar la última partida no había ninguna. Revisé todas las partidas guardadas. Nada. No solo las de Fallout, también se habían borrado las de otros juegos. Revisé la carpeta del juego y solo quedaba un archivo llamado goodbye.txt. Lo abrí, solo decía no deberías haberlo iniciado. Borré el modelo. Borré el juego. Formateé el sistema por completo. Desde entonces nunca más descargué mods sin verificar antes. Y algo más. Hace unos años intenté buscar ese mod de nuevo. Ni una sola mención de True Wasteland Butus 3.9b. Nada en foros, nada en archivos antiguos de Internet. Como si hubiera existido solo para mí. Cuando tenía unos 10 u 11 años, era fanático de The Sims 2. No sé por qué, pero me encantaba esa sensación de poder controlar cada detalle. Construir casas, crear familias, decidir el rumbo de sus vidas. Como muchos niños, a veces jugaba de manera poco habitual. Me gustaba hacer cosas extrañas, como eliminar puertas, dejar a los personajes encerrados o quitar la escalera de la piscina. Un día empecé una nueva partida. Hice una casa sencilla, de 2 pisos, con una piscina grande en el patio. Puse una familia de 3 personas. Al poco tiempo, 2 de ellos estaban nadando y decidí, como tantas veces antes, quitar la escalera de la piscina. Nadaron un rato, se cansaron y desaparecieron. Apareció el mensaje de que ya no estaban y todo siguió como siempre. Pero luego comenzó lo raro. El tercer personaje, que se había quedado en la casa, empezó a actuar de forma muy extraña. No obedecía ninguna instrucción. Si le pedía que comiera, no lo hacía. Si quería que durmiera, se quedaba parado. Luego simplemente se quedó en un rincón y empezó a llorar sin parar, durante horas dentro del juego. Pensé que era un error, así que guardé y cerré. Cuando volví a entrar todo seguía igual. Pero lo más inquietante fue que en cierto momento el personaje miró directamente a la cámara. Fue incómodo. Había algo en su rostro que me causó una sensación difícil de explicar, como si supiera que yo estaba allí. Y entonces empezaron los problemas técnicos. Las luces se encendían solas, algunos objetos aparecían o se movían sin que yo hiciera nada. El personaje desapareció sin explicación. La cámara se alejó y se quedó enfocando la casa vacía. Ya no había música. El juego parecía congelado, pero aún funcionaba. Tuve que cerrarlo desde el administrador de tareas. Al abrirlo de nuevo,
En el menú principal de familias solo apareció una frase. Te los llevaste. Ahora espera. Pensé que era algún tipo de evento oculto o contenido especial, pero lo extraño es que no tenía instalado ningún mod. Era la versión básica. Pasaron unos días. Decidí empezar desde cero. Todo funcionaba bien, hasta que vi que en la lista de familias había aparecido esa misma familia, aunque no la había guardado. Pero ahora tenían un aspecto diferente. Sus rostros eran muy pálidos, con ojos inexpresivos. Estaban en una casa vacía, sin muebles, sin ventanas, solo de pie, en la oscuridad. No se podía hacer nada. No se movían. Solo miraban a la cámara. Después de eso, eliminé completamente el juego. Desde entonces, nunca más volví a jugar a The Sims. A veces me pregunto si aquello fue solo un error del juego, o si fue la manera en que él decidió darme una lección. Esto pasó cuando me mudé a un nuevo apartamento. Un estudio pequeño, pero con buen internet y mucha tranquilidad. Perfecto para jugar por las noches. En ese tiempo descubrí Phasmophobia y me enganché completamente. Jugaba casi todos los días, a veces con amigos, pero muchas veces también solo. Los que han jugado saben, con auriculares, a oscuras y sin distracciones, la atmósfera puede volverse muy intensa. Una noche decidí jugar en solitario. Elegí el mapa Tanglewood Street con el equipo básico. Todo comenzó como siempre. Recorría el lugar, revisaba habitaciones, pero no había ningún tipo de actividad. El EMF marcaba 0. El ambiente era demasiado tranquilo. Ya iban a abandonar la partida cuando de pronto la radio de una habitación se encendió sola. Emitía un sonido estático, como si alguien intentara hablar desde muy lejos. La apagué, pero volvió a encenderse unos segundos después. Luego se apagó otra vez. Después, una tercera vez. Fue entonces cuando escuché un susurro muy suave en el chat de voz del juego. ¿Me escuchas? Me quedé paralizado. Estaba jugando solo. El lobby era privado, ningún amigo conectado, sin ningún otro jugador. Revisé de nuevo por si acaso estaba completamente solo. Pensé que tal vez era un evento especial del juego. Pero nunca había oído algo así. Retrocedí lentamente y de pronto todo el equipo se activó al mismo tiempo. El EMF se puso en rojo, la linterna parpadeó y luego todo se apagó. Luces, aparatos, incluso el sonido ambiente. Fui a la puerta para salir de la casa, pero estaba cerrada con llave, como cuando el ente inicia una fase activa. Me escondí rápidamente en un armario cerca del dormitorio y apagué todo. Esperé en silencio. En momentos así lo normal es escuchar pasos, suspiros, algún sonido, pero esta vez no se escuchaba nada. Solo un silencio extraño y profundo. Entonces, en los auriculares, el mismo susurro regresó, más fuerte. No estoy dentro del juego. Justo en ese instante, el juego se cerró solo y me devolvió al escritorio. No hubo mensaje de error, ni sonido. Solo desapareció. Esperé unos segundos, confundido. Intenté volver a abrir el juego, pero no funcionaba. Steam lo mostraba como activo, pero no se abría ninguna ventana. Solo un recuadro negro en la barra de tareas. Estaba a punto de reiniciar la PC cuando escuché el susurro de nuevo, esta vez directamente desde los auriculares, sin que el juego estuviera encendido. No salgas de la habitación. En ese momento sentí un escalofrío muy fuerte. Quité los auriculares, apagué la computadora y me fui a dormir. A la mañana siguiente todo parecía normal. El juego funcionaba. No había rastros de nada raro. Desde entonces nunca volví a jugar Phasmophobia solo. Solo con amigos, por llamada y siempre con la luz encendida. Y aún así, a veces mientras juego, la radio se enciende sin motivo. Y por unos segundos escucho el mismo susurro. Como si algo todavía siguiera allí. Hace un par de meses encontré un post extraño en Reddit. Alguien escribió: intenta jugar Minecraft en modo pacífico. Solo. Sin música, sin sonidos adicionales, solo, silencio, a ver cuánto aguantas. Sonaba como una simple broma para asustar a los jugadores.
Pero algo en ese mensaje me llamó la atención. Tal vez porque era tarde por la noche, y yo estaba solo en casa. Decidí probar. Creé un mundo nuevo. No mobs. Puse la dificultad en pacífico, apagué la música y dejé solo los sonidos del ambiente. Sin monstruos, sin peligro, sin hambre. Un mundo tranquilo. Los primeros 15 minutos fueron normales. Construí una cabaña sencilla, recogí madera, algo de piedra. El sol empezó a ponerse, y ahí fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Mientras cavaba una mina, escuché pasos detrás de mí, rápidos como si alguien pasara corriendo. Me di vuelta, no había nadie. Revisé la configuración, seguía en pacífico, sin criaturas. Seguí cavando, pero tenía la sensación de que alguien me observaba. Después noté que las hojas de los árboles caían solas, incluso en árboles que no había tocado. Pensé que sería un error del juego, pero luego vi que algunos árboles desaparecían, como si alguien los rompiera, aunque no había nadie más en el mundo. Pensé que quizás había abierto una partida en red sin querer. Revisé. No, era completamente individual. Entonces vi una placa de madera junto a la entrada de mi casa. Yo no la había puesto, decía, «Estoy aquí desde el principio». Me puse muy nervioso. Cerré el juego. Lo volví a abrir. La placa había desaparecido. Traté de ignorarlo. Me alejé, construí otra casa más lejos, en el bosque. Pero los sonidos volvieron. Pasos, puertas que se cerraban, a pesar de que no había puertas cerca. Una vez abrí un horno y había una pieza de carne cocida adentro. Yo no la había puesto. No había cazado animales. Y en Pacífico los animales ni siquiera se escapan. Decidí minar hacia abajo, buscando diamantes. Entonces encontré un túnel, perfectamente recto, con antorchas colocadas de forma uniforme. Yo no lo había hecho. Pero estaba justo debajo de mi casa. Avancé por el túnel. Era muy largo. Al final encontré otra placa de madera. Decía, «No estás jugando solo». En ese momento ya no quise seguir. Eliminé ese mundo. Cerré Minecraft por completo. No uso mods, ni trucos. Todo era el juego original. Desde entonces, cuando escucho pasos en un lugar silencioso, recuerdo ese mundo. Ese mundo en Pacífico, donde nada debería dar miedo.